Hermanos queridos, muy buenos días, que Dios los bendiga. Bienvenidos para participar de este culto devocional, de este culto de adoración. Y también en este día especial, el primer domingo del mes de agosto del año 2020, vamos a participar de la Santa Cena del Señor. Y durante estos días estamos leyendo, estudiando el Evangelio según San Lucas. Es hermoso lo que él investigó, lo que él indagó y nos lo ha dado a conocer por medio de este Evangelio, el Evangelio que lleva su nombre. En todo momento Lucas, guiado por el Espíritu Santo del Señor. Para este mensaje de la última semana de la pasión de Cristo, lo que el Señor hizo el día jueves y también el día viernes, cuando Él fue crucificado y murió en la cruz del Calvario tomando nuestro lugar. Para iniciar, quisiera rogarles que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Soberano Señor, a ti sea la gloria, la honra y el honor. Gracias por este culto devocional y por todas las personas que se han unido para participar, los que todavía no pueden participar de los cultos presenciales. Y oramos, Señor, para que este impedimento muy pronto sea quitado y todo tu pueblo, los ancianos y los niños, los jóvenes y los adultos, todos podamos asistir y participar del culto presencial, rendirte culto a ti. Estamos, Señor, en tus manos. Gracias también por este día especial en el que se celebra la Santa Cena del Señor. Tú dijiste que participemos de la Santa Cena en memoria de ti, en memoria de tu muerte en la cruz y resurrección. Acompáñanos, Señor, en este tiempo. Gracias por los hermanos que han podido permanecer en ti en esta pandemia con fe y con mucha esperanza. Gracias, Señor, por los que están conectados en los canales en este momento y también por medio de la radio. Que tu nombre sea glorificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les invito a buscar en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 22, y vamos a ir leyendo algunas porciones y también interpretándolas y aplicando el texto a nuestras vidas. Lucas o Evangelio según San Lucas 22, 1 al 6. Lucas 22, 1 al 6 dice de la siguiente manera: Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Y por qué Judas quería entregar al Maestro, al Señor Jesucristo, a espaldas del pueblo? Porque en ese momento el Señor Jesús tenía mucha popularidad, mucha gente lo seguía y sabían los enemigos del Señor, los fariseos, los saduceos, los escribas y los del concilio, que si prendían al Señor para matarlo, entonces podían tener un altercado muy serio con el pueblo que respaldaba y seguía al Señor.
Es el único caso en la Biblia en el que se dice que Satanás haya entrado en una persona, dice el verso 3, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Por qué Judas, uno de los discípulos del Señor, traicionó al Maestro? Judas Iscariote nunca reconoció a Jesús como Salvador, nunca como su Señor, nunca lo reconoció como su Rey, sí lo reconoció como su Maestro. Realmente tenemos que decir que Judas Iscariote nunca experimentó el nuevo nacimiento, nunca se arrepintió. Si se hubiera arrepentido, hubiera permanecido. Hay personas que dicen, yo antes era un cristiano, yo antes era un evangélico, yo antes era un discípulo de Cristo. Si hubiesen sido, hubieran permanecido. Hermanos queridos, la persona que se ha encontrado con Jesucristo, la persona que se ha arrepentido y que ha recibido el perdón de pecados, esa persona no vuelve atrás, esa persona permanece, porque el Señor la ha salvado, el Señor la ha sellado, y la salvación de ninguna manera se pierde. La salvación que el Señor da a una persona que genuinamente se arrepiente, permanece. Toda persona que genuinamente conoce al Señor, permanece. Y los que no han permanecido es porque no le han conocido al Señor todavía. Y este es el caso de Judas. Vendió a su maestro, como dicen los otros evangelios, en 30 piezas de plata. Era un hombre ambicioso, un hombre codicioso de ganancias deshonestas. Se dejó influir fuertemente por los enemigos del Señor. Se dejó sobornar. Y la Biblia también dice que Judas, que era el tesorero, y el Señor le dio la bolsa con el dinero, él metía la mano en esa bolsa y sustraía y robaba dinero. Él llegó a un acuerdo con los enemigos del Señor para entregar al Maestro. Luego devolvió arrepentido o devolvió con remordimientos las 30 piezas de plata y se ahorcó. Este fue el triste final de este traidor, de esta persona que nunca quiso conocer al Señor. Nunca se arrepintió, nunca se convirtió, y vino Satanás a tomar lugar en su corazón. Entregó a su maestro con un beso repulsivo, el típico traidor, Judas Iscariote. Y Jesús siempre fue delicado con Judas. Nosotros los pastores podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. No toda la gente con la que nos ha tocado trabajar y no todas las personas con las que trabajamos son gente leal, son personas fieles. Miren, hermanos, Jesús siempre cumplió con su parte para con Judas. Lo amó. Las mismas enseñanzas que dio a Pedro, a Jacobo y a Juan, le dio también a Judas. También le lavó los pies, tuvo las mismas oportunidades que los otros. Pero él decidió no ser leal. Él traicionó a su maestro. Y queridos consiervos, creo que ustedes y yo también hemos experimentado en algún momento el dolor de la traición de los consiervos. Pero no tenemos que desanimarnos, sino seguir adelante. Nosotros tenemos que amar, y aunque alguno o algunos no hayan sido fieles, sin embargo, eso no nos da lugar para que trabajemos solos. Tenemos que seguir trabajando en equipo. Tenemos que seguir trabajando
compartiendo el ministerio con otros. Ay del solo. En el ministerio no podemos trabajar de manera solitaria. Los pastores tenemos que dedicarnos a capacitar a otros para la obra del ministerio. Y cuando nos dedicamos a capacitar a otros, muchos de esos hermanos o muchas de esas personas son fieles. Y también siempre se levantan algunas personas que no son leales, que no son fieles, pero esto no debe desalentarnos, sino animarnos a seguir cumpliendo la tarea que el Señor nos ha encargado. Dice que se comprometió el traidor y buscaba una oportunidad para entregárselo a espalda del pueblo. Claro, siempre el traidor, un gran hipócrita. Le dio un beso al maestro, con un beso repulsivo lo entregó. En segundo lugar, en los versículos 7 al 23 dice de la siguiente manera, Lucas 22, 7 al 23. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparadla allí, o preparad la Pascua allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto, el que había de hacer esta traición. Hermanos queridos, Lucas 22, 1 hasta el versículo 53 es el día jueves de la llamada Semana Mayor o la Semana de la Pasión de Cristo. Lucas 22, 1 hasta el 53 es el día jueves. Luego, desde el versículo 54, es la madrugada del día viernes cuando Él murió crucificado a las 3 de la tarde. Entonces, aquí el Señor participó de la Pascua el día jueves. ¿Y por qué lo hizo el día jueves? Porque dice el versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura,
en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. El cordero pascual era y es el Señor Jesucristo, que murió el día viernes. Pero Él se adelantó un día, el día jueves, comió la Pascua con sus discípulos. La Pascua se realizaba, y los judíos aún en algunos lugares la practican, el día 14 del primer mes del año judío, Nisan, que es más o menos marzo o abril de nuestro calendario, el 14. Y del 15 al 21 seguía la fiesta de los panes sin levadura, es decir, 7 días. Comenzaba el día sábado y terminaba el siguiente sábado. 14 comenzaba la fiesta de la Pascua y desde el 15 hasta el 21 la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué se celebraba en la fiesta de la Pascua? Bueno, se recordaba esa gran liberación que Dios obró a su pueblo Israel cuando Él envió la plaga, la matanza de los primogénitos. Entonces mataron un cordero los israelitas, cada familia mató un cordero y untaron con sangre los dinteles de las puertas. Y en la noche cuando vino la muerte o el ángel de la muerte, ningún primogénito fue tocado de las casas de los hebreos, porque allí estaba la sangre del cordero. La sangre del cordero fue la que impidió que en cada casa muriera el primogénito. No así en las casas o en las familias de los egipcios murieron los primogénitos, comenzando con el primogénito del faraón. La muerte pasó por alto. Así también Cristo, el Cordero de Dios, murió en la cruz y derramó su sangre. Y nosotros ya no moriremos eternamente. Ya no. Vamos a morir físicamente, pero ya no espiritualmente, porque moriremos para estar con el Señor para siempre. La muerte espiritual ya no tendrá lugar en nosotros, porque Él nos dará un cuerpo inmortal, apto para vivir en el cielo por toda la eternidad. Jesucristo era el Cordero Pascual. El día viernes murió Él. A las 9 de la mañana fue crucificado. A las 12 del día hubo tinieblas. A las 3 de la tarde Él murió. Allí fue cuando gritó su cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y tengo sed, consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor murió a la hora del sacrificio, cuando se podía oír en el templo la matanza, el balido de las ovejas que morían. Y Jesucristo, el Cordero de Dios, murió a esa hora, en su lugar y en mi lugar. Por esta razón lo amamos y Él es todo para nosotros. En esa cena también de la que Él participó y la presidió el día jueves, también Él participó con sus discípulos de la Santa Cena. De la Santa Cena. Y Él dijo, les dio el pan diciendo, este pan representa mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y el fruto de la vid, el vino, representa la sangre que Él derramó para perdonar, para limpiar todos nuestros pecados. Y hoy nosotros vamos a participar de la Santa Cena del Señor, a comer el pan que representa su cuerpo y el vino que representa o tipifica la sangre que Jesucristo derramó para limpiar todos nuestros pecados. Él dijo, hagan esto en memoria de mí.
luego de este culto, luego de esta predicación, vamos a participar de esta Santa Cena. Y mientras el Señor estaba hablando de su muerte y diciéndoles a los 12 que uno de ellos lo iba a entregar, en medio de toda la consternación, qué pena, 2 de sus discípulos buscaban un lugar de privilegio. Actuaron algo así como con insensibilidad. En los versos 24 al 30, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, el Señor tuvo paciencia y les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, las gobiernan de una manera déspota, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Hermanos queridos, el Señor dijo que Él vino a salvar, a buscar lo que se había perdido. Y Él vino no para ser servido, sino para servir y para entregar su vida en rescate nuestro, para entregar su vida y perdonar todos nuestros pecados. El Señor vino para servir. Él vino para perdonar pecados, para sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados. Él dio de comer a los hambrientos, de beber a los sedientos, vistió a los desnudos y Él tuvo compasión de todas las personas. Lo vemos también al Señor lavando los pies de sus discípulos y aquí, frente a la inoportunidad de 2 de sus discípulos, Él responde con mansedumbre, responde con paciencia y les dijo que el que quiere ser el mayor tiene que ser el que sirve. El que preside es el que sirve. Queridos pastores, consiervos, los que tienen un llamamiento pastoral, una vocación pastoral, a quienes el Señor les ha dado el don de pastor y tienen corazón pastoral y están ejerciendo esa noble tarea, ese noble servicio. Siempre tenemos que recordar que somos lavapiés. Lavapiés significa somos personas que servimos a Cristo, cuidamos el rebaño del Señor, somos colaboradores de Él. Presidimos, pero somos personas que servimos. ¿Quién es un pastor principal? Pastor principal significa principal sirviente, principal lavapiés. Personas que guiamos, personas que enseñamos, personas que predicamos, personas que aconsejamos. Un pastor genuino está dispuesto a entregar su vida por el rebaño. Y los pastores sentimos mucho dolor, mucha tristeza cuando una oveja se va, cuando se marcha del rebaño. Los pastores dirigen rebaños de ovejas y nosotros siempre queremos que las personas permanezcan dentro de este rebaño. Bueno, en estos días las ovejas pueden escuchar muchas voces, pero esperamos que cada oveja permanezca en su rebaño.
y nosotros como pastores no procuremos atraer las ovejas de otro rebaño al nuestro, no. Tenemos que nosotros dedicarnos a ganar a la gente perdida y enseñarle a la iglesia para que cada uno sea un testigo, para que cada uno sea un discipulador, cada uno un atalaya, cada uno tiene que predicar el evangelio del reino y ser parte del rebaño, de este rebaño aquí en la tierra y todos esos rebaños que son la iglesia del Señor dispersa por todo el mundo. El Señor nos ha llamado para servir, para predicar el evangelio, para enseñar la palabra del Señor, para ayudar a la gente necesitada, lavar los pies como el Señor los lavó, incluidos los pies de Judas Iscariote. Hermanos queridos, tenemos que amar a aquellas personas que se han hecho nuestros adversarios y servirles. En este contexto de el día jueves, del día viernes, Él tenía que entregar su vida por nosotros. Anticipó que Pedro lo negaría. En los versos 31 al 34, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, qué hermoso esto, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, una vez que te reconcilies conmigo, le dijo el Señor, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, jactancioso. Pedro habló con apresuramiento. Tenía que reflexionar bien su respuesta. Dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, y Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y Pedro negó 3 veces a su maestro, como lo vemos en los versículos 54 hasta el 62. Pero luego dice que cuando el gallo cantó, Pedro se acordó. Dice el verso 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Y Jesús dijo, bienaventurados los que lloran cuando pecan. Bienaventurados los que lloran por su pecado. Y Pedro hizo lo correcto, y esto tiene que ser un ejemplo para nosotros. Hermanos queridos, cuando pecamos, un camino tenemos. ¿Cuál es este? Llorar amargamente, llorar con tristeza por haber ofendido a Dios. Y el Señor lo restauró a Pedro, y el Señor lo perdonó, porque él confesó su pecado, su apresuramiento, su jactancia. Aunque todos te nieguen, yo no, yo nunca, Señor. Nunca digas nunca. Nunca, hay que decir nunca. Siempre tenemos que decir, Señor, ten misericordia de mí. Bueno, Pedro pudo haber dicho, Señor, yo espero con todo mi corazón que tú me ayudes para no negarte. Ayúdame, Señor, para que yo no te niegue. Pero él con jactancia dijo, yo nunca te negaré. Y él no solamente le negó 1, sino 3 veces. Y el gallo, el canto del gallo le recordó su tragedia, pero se arrepintió. Y el Señor lo perdonó. Cuando usted peque, cuando yo peque, el Espíritu Santo se contrista. Un camino tenemos, es la confesión. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos queridos, no vale la pena vivir con un pecado guardado. Hay que confesarlo. Y queridos amigos, un camino tienen ustedes, una salida a su pecado,
arrepentirse, pedirle perdón al Señor por sus pecados, y la sangre de Cristo lo limpiará de todo pecado y de toda maldad. En el contexto del día jueves, ya iba atardeciendo. En los versos 35 al 38, el Señor Jesús dio a sus discípulos ciertas instrucciones. Y a ellos dijo en el verso 35, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Para qué espada? ¿Para qué? Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Amada iglesia, ¿por qué el Señor habla de vender la capa y que compren una espada? Bueno, cuando el Señor fue arrestado, prendido, y cuando Judas lo entregó con el beso repulsivo, dice que los discípulos dijeron, la turba que vino con palos y con piedras al mando de los religiosos y encabezando ese grupo Judas, en el verso 49, viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos, que en los otros evangelios dice que es Pedro, hirió a un siervo del sumo sacerdote, que también los otros evangelios dicen que se llamaba Malco, y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta, basta ya, dejad. Y tomando su oreja, le sanó. No creo que la intención de Pedro con la espada era cortarle la oreja, sino la cabeza, pero le cortó la oreja. El Señor quiso demostrar con estas espadas, hasta lo sumo, que no era con espada, que no era con ejércitos. Ciertamente Jesús es el hijo de David, pero él no obró como David, en todo como David. ¿Por qué? Porque David se armó un ejército y él venció a los amalecitas y él venció a los de Rabá y él venció también a los filisteos continuamente. Todo ejército que se enfrentaba a David, David vencía. Y él era un hombre diestro en el manejo de la espada, de la lanza, de la jabalina. Pero Jesús no era así. Y por esto el Señor permitió que llevaran espada. Sus discípulos llevaron 2 espadas, pero le cortaron la oreja a Malco y el Señor se la puso en su lugar, se la pegó, demostrando así que él no haría uso de las armas de la carne, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque los judíos, y seguramente entre ellos también Judas, tenían un perfil equivocado del Mesías. Ellos esperaban un Mesías como tipo David, uno que los librara de la esclavitud romana, uno que se hiciera y armara y formara un gran ejército para pelear contra la opresión de Roma. Pero Él vino para transformar los corazones. Él no entró a Jerusalén en un caballo, en son de guerra. Él entró en un pollino, en son de paz, porque Él es el príncipe de paz. La revolución de Jesús no era una revolución con espadas, con lanzas y jabalinas, sino la revolución de Jesús es cambiar el corazón, es perdonar pecados. El Señor vino para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Dios se hizo hombre para tomar nuestro lugar como nuestro sustituto.
El Señor entregó su vida por nosotros y su sangre es la única que puede limpiar a una persona de todo pecado y de toda maldad. Él tuvo una lucha espiritual en Getsemaní. Y esto lo dice en los versos 39 hasta el 46. Y saliendo se fue como solía. Esto es como era su costumbre, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Nosotros caemos en tentación porque no oramos. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Qué hermoso que es esto. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. El Señor, la noche del día jueves, fue a orar al monte Getsemaní, prensa de aceite, como solía, como era su costumbre. Hermanos queridos, la oración debe ser una buena costumbre en todos nosotros. Cada día clamar a Él con persistencia. La necesidad. Jesús habló de la necesidad de orar y no desmayar. Fue con sus discípulos. No lo acompañaron, porque mientras Jesús oraba de rodillas y su sudor era como grandes gotas de sangre, en agonía, sus discípulos estaban durmiendo. Él estaba librando su lucha solo delante de su Padre Dios. Su alma justa, dice un autor, William Barclay, se resistía a entrar en contacto con la fealdad de nuestro pecado. Jueves en la noche, en agonía, Él tomó la firme decisión de ir a la cruz para morir por usted y por mí. Porque bien podía resistirse. No tenía por qué morir, porque nunca pecó, nunca cometió maldad. Él es Dios encarnado, no tenía por qué morir, pero Él lo hizo por amor. Por eso la salvación es por gracia. Él nos ha dado lo que no merecemos. Y en su misericordia no nos aplica el castigo que sí merecemos. Ustedes y yo merecemos morir, porque nuestras obras malas merecen la muerte, pero Cristo tomó nuestro lugar. Amigos queridos, Jesucristo murió en la cruz por usted. Usted merecía morir, yo también. Ninguna religión salva. Ninguna persona con su dinero se puede salvar, ni con su intelecto, ni con sus muchos títulos académicos, ni con su posición política. No. El único que puede salvar a una persona es Jesucristo. El único que tiene poder, potestad para limpiar pecados es Jesucristo. Y limpiar todo vicio, toda maldad, toda infidelidad. La sangre de Jesucristo limpia de todo pecado y de toda maldad. Y estando en agonía, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Esto lo vio el médico Lucas, autor de este evangelio. Dice un autor, o dicen los médicos, en su sufrimiento, los vasos capilares se rompieron.
y su sudoración, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él sufrió, él agonizó. Él fue terriblemente probado, azotado. Por esta razón, Él nos comprende cuando nosotros sufrimos, porque Él también sufrió. Si en este momento hay personas que están agonizando, Jesús se identifica con las personas que agonizan, porque Él también dice que estaba aquí en agonía. Y bueno, el Señor lo fortaleció y tomó la decisión firme de ir a la cruz. Y ese suplicio comenzó en el verso 54, hasta cuando terminó y murió diciendo, consumado es. La obra que el Señor se propuso, la logró, la terminó. Ahora somos vencedores del pecado, de las tentaciones, vencedores de Satanás y de la misma muerte por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Al morir, Él dijo, consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor se identifica con nosotros en nuestro sufrimiento. Podemos ir a Él con confianza. Vamos a orar al Señor y que Él nos ayude a aplicar esta palabra que Él nos ha recordado en esta mañana, y que todos nosotros tomemos la firme decisión de seguir caminando en pos de Cristo como sus discípulos, imitándolo a Él, viviendo con gratitud por la obra tan grande que Él hizo en la cruz, entregando su vida por nosotros. ¡Oh, qué amor! El Señor entregó su vida, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor entregó su vida por amor, por usted y por mí. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos al Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, a ti nos acercamos por medio del Señor Jesucristo, el Dios encarnado que murió en la cruz y resucitó y victorioso está hoy a la diestra del Padre de Dios intercediendo por nosotros y vive dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque en Getsemaní tú oraste, te humillaste, y en agonía tu sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y por esto tú te identificas con nuestro dolor, tú te identificas con nuestro sufrimiento. Cuando hemos experimentado momentos de agonía, nunca nos has dejado ni nos has desamparado, porque tú sufriste y tú nos comprendes muy bien. Señor, ayúdanos. Oramos en este momento para que tú pongas tu mano sanadora sobre las personas que sufren y están enfermas. También te pedimos, Señor, que tú alientes a los de poco ánimo, a aquellas personas, hermanos en la fe, que están endeudados. Señor, dales la salida, que pronto tengan la libertad financiera y que puedan vivir con tranquilidad económica. Ayúdanos, Señor, para que confesemos nuestros pecados cuando pecamos contra ti. Hermanos en la fe, si usted tiene algún pecado allí guardado, escondido, si hay algún pecado no confesado, confiésalo en este momento. Dígale, Señor, antes de participar de la Santa Cena, yo te confieso mi pecado. Dígale qué pecado es.
Tal vez sobornó, mintió, algún odio en su corazón, orgullo en su corazón, infidelidad, algún vicio, alguna práctica que a Dios no le agrada, algún soborno, algún robo. Todo pecado tiene que ser confesado, o la pereza, o la mentira, el engaño. Dígale, Señor, yo te confieso mis pecados, porque tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Gracias, Señor, porque te podemos confesar. Y abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y oramos por nuestros amigos. Amigos, conviértanse, arrepiéntanse de sus pecados. En este mismo momento, digan al Señor, Señor, gracias por morir por mí en la cruz. Yo merecía la muerte, yo merezco la muerte, pero tú tomaste mi lugar. Perdóname todos mis pecados. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Límpiame, Señor. Yo te recibo como mi Salvador y pongo toda mi fe en ti. Séllame con tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu venga a vivir en mí. Y te agradezco por la vida nueva que ahora tengo. Pongo mi mirada en ti y hago la firme promesa de seguirte y servirte. En el nombre del Señor Jesucristo, te agradezco por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, porque cuando confesamos nuestros pecados, tú nos perdonas. Y gracias por las personas que han tomado la firme decisión de seguirte a ti. Se han arrepentido de sus pecados, te han pedido perdón. La sangre de Jesucristo los ha limpiado de toda maldad. Ayúdalos a tener una vida nueva, una vida abundante, una vida victoriosa, poniendo la mirada en Jesús. No es una religión, sino una relación con el Señor Jesucristo, el único Salvador. Gracias, Señor, por esta reunión. Y continúa con nosotros en este tiempo hermoso de participar de la Santa Cena del Señor. El pan que representa el cuerpo de Cristo y el vino que representa la sangre que Él derramó para limpiar todos nuestros pecados. Presídenos, Señor. Participamos de esta Santa Cena en memoria de ti, en memoria de tu amor, de tu muerte, de tu resurrección. Así lo hacemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, el Señor dijo que lo recordemos siempre por medio de la Santa Cena. Y Él tomó pan y lo partió. Así su cuerpo fue partido. Dice Isaías que su cuerpo fue molido por nosotros. Él tomó pan, lo partió y lo compartió a sus discípulos. Dijo Él, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces, este pan representa el cuerpo de Cristo. Tipifica el cuerpo de Cristo. Esto no es el cuerpo de Cristo, lo representa. Y este pan sacia el hambre física, pero Cristo, el pan del cielo, sacia el hambre espiritual. Entonces vamos a comer un pedazo de pan que representa su cuerpo. Pero antes oremos al Señor por este pan. El pan pasa por un proceso. Es el trigo, luego el trigo es golpeado, el trigo es molido y luego el pan es metido en un horno muy caliente y llega hasta nuestra boca.
El Señor sufrió mucho por nosotros. Oremos por este pan que tipifica, que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue clavado en la cruz por usted y por mí. Soberano Señor, gracias por este pan que simboliza, que representa, que tipifica el cuerpo de Cristo molido por nosotros. Su cuerpo fue lacerado, porque el justo Cristo murió por nosotros los injustos. Nosotros debíamos haber muerto, pero tú tomaste nuestro lugar como nuestro sustituto. Y tú dijiste que comamos este pan, los que nos hemos convertido, los que nos hemos arrepentido y los que nos hemos bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Señor, tú dijiste que comamos este pan en memoria de ti. Y lo hacemos en memoria de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, todos los que hemos nacido de nuevo, nos hemos arrepentido y convertido, nos hemos bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y tenemos comunión con Dios y también comunión con nuestros hermanos. Participamos de esta Santa Cena. Comamos este pan en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el verso 20 del capítulo 22 que hemos predicado: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Este vino representa la sangre que Jesucristo derramó para limpiar todos nuestros pecados. Entonces vamos a orar al Señor dando gracias por esta representación, por este símbolo que tipifica la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre. Oremos al Señor. Soberano Señor, te damos gracias por este día especial y porque estamos participando de la Santa Cena del Señor. Hemos comido el pan que representa tu cuerpo y ahora, Señor, este vino que representa la sangre que derramaste para limpiar todas las manchas de nuestra alma. Gracias, Señor, por morir por nosotros, por tomar nuestro lugar en la cruz, por esta salvación tan grande y por esta vida nueva que ahora tenemos y disfrutamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia del Señor, tomemos esta copa, este vino que tipifica, que representa la sangre que Él derramó en la cruz para limpiar todos nuestros pecados. Hagámoslo en memoria de Él. Amén. Muchas gracias, Señor, porque tú presides este tiempo especial. Te amamos con todo el corazón. Eres nuestro ejemplo a seguir, nuestro modelo, nuestro maestro. Pero más que nuestro maestro, eres nuestro único Salvador. Te amamos, Señor, y te adoramos. Hemos hecho la firme promesa
decisión de seguirte. Ayúdanos a seguir poniendo la mirada en ti y que todos nosotros procuremos imitarte, que sigamos fielmente tus pasos. Ayúdanos, Señor, a enfocar nuestra mirada, nuestra vida en tu vida, porque todo fiel cristiano, todo fiel discípulo de Cristo, es un hombre o mujer que ha decidido seguir a Cristo e imitarlo. Si decimos que te pertenecemos, debemos andar como tú anduviste, porque tú dijiste que sigamos tus pisadas. Ayúdanos a predicar el Evangelio del Reino a toda persona perdida y a los creyentes enseñarles la palabra de Dios. Que en todo lugar se vea que nosotros nos hemos vuelto a ti. Gracias, Señor, por esta reunión, gracias por este culto. Y seguimos orando para que muy pronto todo tu pueblo, en los diferentes templos, todos nos reunamos para rendirte culto a ti. Gracias también por las personas que se han reconciliado y por las personas que han decidido seguir a Cristo. Ayúdanos, Señor, a permanecer velando en oración y esperando tu pronto retorno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos poniendo la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el Señor bendiga sus vidas y también sus familias. Y no dejemos de congregarnos. Ya en muchísimos templos y en muchas ciudades hay la oportunidad para congregarnos y juntos ofrecerle culto a Dios. Un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.